Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y soy profesor adjunto de la materia Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, continuamos con este tema de las clases. En este caso estaríamos en la clase 4, parte 3, y estuvimos viendo cosas que pasan en los sistemas no lineales. eh, Varias cosas, y ahora, bueno, vamos a ver otras dos cosas que nos quedaron pendientes. Una de ellas se llama tiempo de escape finito, o sea, cuando un sistema lineal es inestable, sabemos que salida tiende a infinito con t que tiende a infinito. En un sistema no lineal se puede dar un fenómeno llamado tiempo de escape finito, que significaría que la salida tiende a infinito en un tiempo de escape finito. O sea que habría una asíntota vertical acá en un tiempo llamado tiempo de escape. Sería el sistema no lineal. Sería el sistema lineal. ¿Sí? Obviamente que eso es matemáticamente imposible, que algo tienda a infinito. Ahora déjame acomodar la pantalla. Esto es una cuestión puramente matemática, ya que ningún sistema físico puede tender su salida a infinito, pero significa que una variable se hace demasiado grande en un tiempo muy corto, lo cual no es una cosa deseable. Otro fenómeno que aparece es que a veces hay una alta dependencia de la condición inicial, o sea, condiciones iniciales que parten muy cercanas tienen comportamientos muy distintos, ¿sí? Eso tampoco es una característica muy deseable. Entonces vamos a ver un ejemplo que tiene las dos cosas. Un sistema que tiene tiempo de escape finito y a su vez una alta dependencia de la condición inicial. Por ejemplo, si el sistema de primer orden, x punto igual a menos x más x cuadrado, que parte de una x en cero, una x cero que vamos a tratar de determinar qué pasa con los distintos valores de x cero. ¿Sí? Para calcular los equilibrios de un sistema de primer orden se tiene que anular la derivada, o sea que menos x más x cuadrado tiene que ser cero, o sea que x cuadrado tiene que ser x. Eso significa que x es cero o bien x es 1. Tiene dos equilibrios, uno en el cero y otro en el 1. Vamos a tratar de hacer un análisis cuantitativo con la derivada. Dijimos que x punto era, podríamos ponerlo así, x cuadrado menos x. ¿Sí? Podemos dibujar entonces la parábola x cuadrado y la recta x. Pasa por el origen, donde se encuentran acá, va a ser en el 1 y acá están los puntos de equilibrio. ¿Sí? Perdón, este es en el origen, esto pasa por el origen, no está muy bien dibujado. O sea que acá puedo encontrar los puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con la condición inicial? X, ¿sí? ¿Qué pasa si x0 fuera negativa? Si x0 fuera negativa, fíjese que la derivada, que es la distancia entre la parábola x cuadrado y la recta igual a x, sería positiva, ¿sí? Entonces significa que la derivada iría aumentando, ¿sí? O sea, x negativo y creciente, pero fíjese que a medida que se va acercando al menos 1, el término, o sea, acá, por acá estaría el menos 1, el término cuadrático pierde importancia, es más chico frente al término lineal, ¿sí? O sea, algo menor que 1 al cuadrado es menor en el valor absoluto que el término lineal, entonces se va a acercar asintóticamente a x igual a 0. O sea, si parte de x menor que 0, x0
menor que cero, implica que va a tender a cero. ¿Sí? ¿Qué pasa si está entre 0 y 1? Está entre 0 y 1 estamos en esta situación. Acá la derivada es negativa, parte de una condición positiva, ¿sí? Y la derivada es negativa, porque el término lineal, como se ve acá, es mayor que el cuadrático, entonces se va a acercar también asintóticamente a cero. La solución va a tender asintóticamente a cero, o sea, podemos decir que soluciones que parten eh, cerca del origen, ya sea hacia abajo o hacia arriba, van a tender al origen. O sea que podemos decir que este equilibrio del origen es un equilibrio estable. Ahora, ¿qué pasa si parto, bueno, de x igual a 1 es un equilibrio, ¿qué pasa si parto de un valor de x mayor que 1? Si parto de un valor de x0 mayor que 1, acá siempre la parábola le gana a la recta, o sea que la derivada va a ser siempre positiva y siempre creciente, o sea que va a tender a infinito. ¿Sí? O sea que el sistema, el equilibrio, perdón, en 1 es inestable. Dice que hay una alta dependencia acá de la condición inicial cuando parte de, por ejemplo, 0,09 y 1,001, varía muchísimo en un caso el tipo de respuesta. ¿Sí? Bueno, esto ya lo dijimos. Eso, bueno, se puede solucionar. Esa ecuación, por suerte, tiene solución explícita. Una forma de resolverla es con la orden de Sol de MATLAB. Resuelve ecuaciones diferenciales donde la derivada se indica como D mayúscula, la derivada segunda sería D2, y así sucesivamente me da esa solución. X de t, 1 sobre 1 menos x, a la t por menos 1 más x0 sobre x0. Se pueden hacer algunas manipulaciones, multiplicar y dividir por e a la menos t. ¿Sí? Entonces me queda esa solución. X0 e a la menos t sobre 1 menos x0 más x0 e a la menos t. ¿Sí? Ahora bien, el numerador para t mayor que 0 está acotado, porque e a la menos t es menor que 1 para t mayor que 0, menor o igual que 1 para t mayor o igual que 0, o sea, significa que este término es menor que 1, o sea que multiplicar x0 por e a la menos t es menor o igual que la condición inicial x0. Entonces, para que queremos ver qué pasaría, bajo qué condiciones x tendería a infinito. Entonces, si el numerador está acotado, o sea, no tiene infinito, no le queda otra que al denominador tender a cero. Entonces, igualamos la ecuación del denominador a cero y al tiempo ese le vamos a llamar tiempo de escape, ¿sí? Podemos despejar, e a la menos tiempo de escape es x0 menos 1 sobre x0, o lo que es lo mismo, como e a la menos x, 1 sobre e a la x, e a la tiempo de escape positivo es x0 sobre x0 menos 1, y ahí tomando logaritmo natural podemos determinar el tiempo de escape que va a depender de x0, que es el logaritmo natural de x0 sobre x0 menos 1. Entonces, para que haya tiempo de escape, ese tiempo tiene que ser mayor que 0. Para que sea mayor que 0, no le queda otra que ser x0 mayor que 1. ¿Sí? Si no, el logaritmo no estaría definido. Acá podemos ver qué pasa con las distintas soluciones, por ejemplo, cercanas al equilibrio 0, x igual a 0, soluciones y no al 1, soluciones que parten negativas, tienen esta pinta y se van acercando asintóticamente a 0. Soluciones que parten positivas sin llegar a 1, se van acercando también asintóticamente a 0. ¿Sí? En x igual a 0, obviamente que es un equilibrio, o sea, ese sistema se queda donde está. Ahora vamos a ver qué pasa en un entorno del 1. Fíjese que
Para x igual a 1 se queda donde está claramente porque es un equilibrio justo, pero si tomo 0,99, que sería el azul, vemos que tiende hacia el otro equilibrio que es el 0, pero si sobrepasa, aunque sea infinitesimalmente al 1, por ejemplo 1,01, tengo el llamado tiempo de escape. ¿Sí? Es una condición rara, pero se da en sistemas no lineales. Habíamos hablado de los fenómenos que se producían. Otro de ellos es el aliasing, o sea, cuando un elemento lineal entra en componentes de determinadas frecuencias, se produce al contrario que en sistemas lineales la aparición de frecuencias que originalmente no estaban en las entradas. Tal fenómeno se lo denomina aliasing o frecuencias extrañas y es una característica de los sistemas lineales que en algunos casos puede ser muy útil. ¿Sí? Un ejemplo es, por ejemplo, la modulación en amplitud. ¿Sí? O sea, la modulación en amplitud es tomar una señal en una banda llamada banda base y trasladar el espectro de frecuencia mediante un multiplicador. Después hay que ver cómo se resuelve electrónicamente ese multiplicador. Si mal no recuerdo, se hacía con un MOSFET de doble compuerta, una cosa así. ¿Sí? O sea que traslada el espectro de frecuencia. Tenemos dos señales que entran, senoidales, B0 y BS, y una señal que sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Imaginemos que BS de T es A seno de 2pi Fs por T. Y B0 de T es B seno de 2pi F0 por T, con F0 mucho mayor que Fs. O sea, esta sería la portadora y esta sería la señal modulante, digamos. Hablando de modulación AM, que es este caso, ¿no es cierto? Si vemos la transformada de Fourier, tiene esa pinta, son deltas, ¿sí? Más allá de esas constantes, me quedan deltas. Entonces, como el producto en el tiempo es convolución en frecuencia y convolucionar con un impulso es trasladar la señal a donde está centrada el impulso, lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos centrada en F0 para el otro lado es simétrico, ¿no? ¿Sí? Para el otro lado es simétrico, se dibuja para un solo lado sabiendo que el otro lado es simétrico, o sea que tendríamos centrada en la señal F0 la frecuencia, un delta en F0 más Fs, o sea, en la suma, y otro delta en la diferencia. Eso pone de manifiesto que existen las frecuencias negativas, si bien a veces nosotros las ignoramos, no las ignoramos, sabemos que por la simetría esto se produce, pero acá la banda base tenía esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso se traslada mediante la modulación aquí, ¿sí? ¿Ven? Entonces vemos que aparecen frecuencias que no estaban. O sea, yo le entré una frecuencia F0, le entré una frecuencia Fs y me aparece la suma y la diferencia. Eso que parece ser molesto es muy útil, por ejemplo, y se usa mucho en un elemento que está en los receptores de radiofrecuencia, que se llama mezclador. Imaginemos que Bs es, ponémosle uno de amplitud, sea seno de t y la B0 sea seno perdón, de 200t y 1000t. ¿Sí? O sea, 5 veces la frecuencia. La suma será 1200 y la diferencia será 800. O sea que hay una diferencia acá entre estas dos de 400 Hz. ¿Sí? O, bueno, serían 400 radianes por segundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con un adecuado filtrado pasabanda puedo obtener la frecuencia resta o puedo obtener la frecuencia suma, o sea, que puedo generar artificialmente una frecuencia que no estaba con esa no linealidad. Eso se usa mucho en general en los receptores llamados heterodinos. O sea, acá tengo la salida del multiplicador, ve que tengo la señal de frecuencia F0 modulada por una señal de frecuencia senoidal también de frecuencia Fs. Acá tendría los dos filtros pasabajos.
¿sí? Y vemos que a la salida podemos obtener, después que este coso me deje, podemos obtener mediante adecuado filtrado tanto, o la suma o la resta. Esto se utiliza mucho en receptores de radio y TV, donde lo que se trata de hacer es varío la frecuencia del oscilador local, F0, tal que la diferencia, que F0 menos la frecuencia de la señal que quiero sintonizar, sea una llamada FI. O sea, cuando varía esta, también varía esta, para que esta quede fija. ¿Sí? Y al tener una frecuencia fija, hay filtros sintonizados muy especializados, cerámicos y demás, que filtran muy, pero muy bien, mucho mejor que un filtro realizado con elementos convencionales electrónicos. Entonces, es un circuito que discrimina muy bien. Tienen filtros, normalmente para AM suelen ser de 455 kHz, 10,7 para FM y hay algunos otros. O sea que puedo aprovechar esa no linealidad para generar un filtrado mucho más eficiente. Me pasé una... También existen una forma de análisis, es circuitos que son lineales a tramos. O sea, cuando hay elementos activos que conmutan, ¿sí? Puedo analizar el circuito de forma de que entre cada conmutación tengo un circuito lineal pero que va cambiando la configuración, o sea, por eso llaman de estructura variable. Por ejemplo, puedo tener un elemento saturación, que sería esto que está dicho acá. Normalmente eso es inherente, todo actuador tiene una saturación, sería así, idealizado, ¿no? Sería así y así, ¿sí? Un amplificador se satura, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, se van analizando a las distintas conmutaciones. Tengo un circuito lineal con unas condiciones iniciales, después se va a producir otra conmutación y así sucesivamente hasta llegar a una situación de régimen en el caso de que la hubiera, ¿no? ¿Está bien? Esto le va a servir mucho a los estudiantes de electrónica porque así se suelen analizar los circuitos que tienen elementos de conmutación. Por ejemplo, un caso típico es el conversor DC-DC step down, digamos. Este circuito tiene un transistor a la entrada, pues un VJT, un MOSFET, un diodo a la salida, una inductancia, un capacitor y una resistencia a la salida. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la materia electrónica industrial. ¿Sí? Entonces, este elemento está sujeto a una señal de tipo PWM. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tengo dos tipos de circuitos. ¿Sí? Una, ideales, ¿no? En el intervalo, llamémosle 1, cuando el transistor conduce, tengo un circuito equivalente que va a ser, acá tengo un cortocircuito, el diodo está polarizado inverso, tengo la inductancia, el capacitor y la resistencia. Acá tengo la entrada y acá tengo la salida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a circular una corriente así a través de este circuito, que no lo vamos a analizar porque es un poquito complicado, pero podemos ver que la inductancia está almacenando energía que va cargando el capacitor. ¿Sí? ¿Qué pasa en el intervalo 2 cuando se corta? Cuando se corta me cambia el circuito. O sea, ahora este se apaga y el diodo queda directamente polarizado, entonces se da cuenta que tengo esto y la resistencia de salida, y la corriente ahora va a estar circulando así, ¿sí? Porque recordando que tenía un valor en la inductancia, o sea, tenía una I L0, ¿sí?
Entonces, al cabo de varios ciclos, voy a tener transistorios, ¿sí? O sea, este diodo está para que no se interrumpa la corriente, entonces voy a tener varios transistorios hasta que se llegue a una situación de régimen, ¿sí? Entonces eso me va a permitir analizar el circuito, no tanto el transistorio porque es un poquito complicado, pero sí que pasa cuando eso llega a un estado de régimen, o sea, cuando parte de una condición inicial, por ejemplo, puedo tomar la tensión en la inductancia, cuyo valor medio tiene que ser cero, que haría una cosa así, por ejemplo, la BL, haría una cosa así, de acuerdo al ciclo de trabajo, entonces como esto tiene que ser cero, puedo sacar, bueno, en realidad esto no se da, así no está bien dibujado, pero tendré, por ejemplo, su valor medio, sabemos que ante una entrada periódica, el valor medio de tensión en una inductancia va a ser cero, entonces puedo sacar cuánto vale la tensión aquí respecto, o sea, puedo sacar la relación entrada-salida en estado de régimen, ¿sí? Vamos a borrar esto. Eso es a título explicativo de cómo se analizan esos circuitos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que es un integrador puro realimentado mediante un relé con histéresis. Esta es la función del relé con histéresis, también conocido en electrónica como Schmidt-Trigger. ¿Sí? Los electrónicos están familiarizados con esto. Es un relé con histéresis. ¿Qué pasa? Digamos, suponer que la señal arranca acá, la entrada, recién cambia cuando supera este valor y pasa para allá. Cuando viene hacia este otro lado, recién cambia cuando llega aquí y aquí cambia. O sea, el circuito tiene dos estados posibles, más M y menos M. ¿Sí? O sea, es un circuito de tipo bistable. Se puede hacer esto con amplificadores operacionales, aunque inclusive con un 555. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando meto eso en un sistema con realimentación? En este caso lo vamos a hacer para un integrador puro por una cuestión de simplicidad de cómo vamos a analizar esto, ¿sí? Entonces, acá tengo I, acá tengo I punto, ¿sí? Acá tengo E, y recordando que como E es, esto llamémosle R, R menos I, la E punto es menos la I punto. ¿Sí? O sea, la salida que cae acá, o sea, esto es menos E punto. O sea, la derivada del error. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos analizar este circuito? Imaginemos que parte de una condición inicial. O sea, las fórmulas son, recordando que tenemos esto, vamos a volver a dibujarlo porque está en otra hoja. Nosotros teníamos que el relevador con histéresis tiene esta pinta. ¿Sí? Donde este era más M, este era menos M, este era T y este era menos T, donde 2T es el ancho de histéresis, ¿sí? Y las flechas venían para acá, esta venía para acá y esta venía para acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando el error es menor que T, o sea, estoy aquí, ¿sí? Perdón, estoy aquí, el error es menor que T, significa que I, o sea, si el error es mayor, significa que la salida es menor que la referencia, o sea, tengo más E punto es más M. Ahora bien, la otra condición es cuando el error es mayor que menos T, tengo la salida menos M. Imaginemos que parte de un valor inicial es cero, que en general lo podemos considerar, en este caso lo podemos considerar positivo para empezar el análisis, pero es lo mismo si fuera negativo, ¿sí? O sea, que la salida sea menor que la referencia. O sea, está en cero ese circuito y yo le pongo una referencia, un escalón, por ejemplo, que está acá dibujado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría con esto? La salida del relé va a ser M positivo, con lo cual el error de T va a ser E0 menos
m por t porque es un integrador, ¿sí? ¿Está bien? O sea, e de t va a ser E0 más la integral de m por e punto, ¿sí? Entonces, como e punto es un integrador, esto directamente me da que es la e de t, es el valor inicial que tenía, menos m por t, ¿sí? O sea que va a disminuir el error, fíjense que el error va disminuyendo, o sea, la salida va aumentando y por lo tanto el error va disminuyendo de forma lineal, ¿sí? Ahora bien, va a pasar en un instante t1, o sea, el error viene así, ¿no es cierto? Vamos a tratar de dibujar esto. Estoy acá, ¿qué va haciendo el error? El error va a ser esto, va a ir bajando, ¿eh? Sería el error. El error va a ir bajando hasta que llegue a en un instante T1 de tiempo, va a llegar a sobrepasar el límite inferior de histéresis. Entonces, aquí el relé conmuta y ahora pasa a ser E punto igual a menos M. Entonces, ahora la nueva salida será E punto llegó a menos T, entonces va a ser menos T más SM por T, y ahí va quedando continuamente conmutando entre esos dos valores, ¿sí? Se va a quedar acá con un ciclo límite, este sería el plano de fases, en este caso invertido, o sea, viene que el error disminuye, cuando llega a menos t, acá conmuta, el error aumenta, vuelve a conmutar, disminuye, vuelve a conmutar, aumenta, vuelve a conmutar, disminuye, y me queda un ciclo límite en el cual yo puedo, ahí sería el módulo del error, digamos, de régimen, puedo yo controlando la histéresis, el ancho de histéresis, puedo controlar la magnitud en valor absoluto del error y también puedo controlar la frecuencia, ¿sí? Entonces, la frecuencia va a venir dada por m sobre 4t. O sea, tiene que pasar 2t, 2t para acá y 2t para acá. Esa sería la frecuencia con la que conmuta. O sea que eso se llama control todo nada con histéresis y es un control muy utilizado. En este caso lo aplicamos a un integrador puro para que las fórmulas sean fáciles, ¿sí? Entonces, si yo achico o sea, mi parámetros son m y t. M generalmente es una ganancia y está dada por la fuente de alimentación. Entonces, yo diseñando adecuadamente la histéresis t, ¿qué va a pasar? Si t aumenta, el error aumenta, pero la frecuencia también disminuye, ¿sí? En cambio, si yo t lo bajo, el error baja, pero la frecuencia aumenta. O sea que con esto puedo manejar, hacer que el sistema no conmute tan rápido, o sea, tengo siempre una relación de compromiso entre el error que quiero admitir y la frecuencia de conmutación para que en un caso posible no sea muy alta. ¿Sí? Así se analizan sistemas lineales a tramos, o sea, sistemas cuya estructura va cambiando en relación a elementos que conmutan, o sea, pasan de corte a conducción, o en este caso de una señal positiva a una negativa, una salida positiva a una negativa, ¿sí? Bueno, otra cuestión que pero es un poco menor es que existe una equivalencia, digamos, imaginemos que nosotros vamos a trabajar mucho con el péndulo ideal, digamos, el pendulito que conocemos, que lo dibujamos como una masa con una masa M, ¿sí? Pero si vemos el péndulo físico, digamos, que es un tema muy importante, analizar el péndulo, porque modela articulaciones robóticas, por ejemplo, sometidas a la gravedad, ¿sí? Si vemos, podemos, haciendo algunas cuentas, ver que tienen la misma ecuación, ¿sí? La ecuación es prácticamente es la misma, no prácticamente, ¿sí? Cambian los parámetros, pero siempre puedo pasar de un parámetro a otro, o sea, tengo la ecuación del péndulo físico, ¿sí? Y con la ecuación del péndulo simple, haciendo un par de sustituciones,
¿sí? Puedo tener la misma ecuación, o sea que esos sistemas se llama que son equivalentes, inclusive hay sistemas equivalentes mecánicos, eléctricos y demás. Bueno, con lo que vimos, habría concluido la clase 4 y vamos a pasar a la primera parte de la clase 5. Vamos a tratar de hacerla corta y vamos a analizar los sistemas de segundo orden y algunos preliminares matemáticos que nos van a hacer falta. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y ponerle la menos matemática posible, ¿sí? ¿Por qué analizar los sistemas de segundo orden? Primero, las trayectorias se pueden representar en un plano, lo cual es fácil. Se puede interpretar fácil geométricamente, ya que tiene asociado un campo vectorial en dos dimensiones, y existen algunas técnicas específicas, como el plano de fases, y hay ciertos teoremas sobre ciclos límites que solamente aplican a sistemas de segundo orden, porque están basados, como dije, en analizar el campo vectorial, su gradiente, su rotacional y demás. Entonces, ¿cómo podríamos representar las trayectorias de un sistema de segundo orden? ¿Sí? Puede ponerse como x1 punto, es una f1 de x1, x2, y x2 punto es una f2 de x1, x2. O sea, pueden representarse en un plano denominado plano de estados, donde el tiempo es un parámetro. O sea, puedo ver cómo evoluciona el sistema en relación a x1 versus x2, y eso me dice muchas cosas, ¿sí? Porque a veces no puedo obtener una solución explícita, pero sí puedo obtener más o menos fácilmente el plano de fase, por ejemplo, utilizando el campo vectorial, ¿sí? Puedo dibujar el campo vectorial. Entonces, bueno, se me salió de compartir la pantalla. Discúlpenme, se me fue acá la pantalla. Resolución. Acá está. Espero que se vea la pantalla, si no me tendré que grabar todo esto de nuevo. O sea, tenemos el plano de estado y también podemos sacar el plano de fases. Imaginemos que el sistema lo representamos como x dos puntos de t, que es una cierta función g de x y x punto, que serían las dos variables de estado, haciendo la asignación x1 igual a x, x2, x punto, tengo la llamada representación en variable de fase, recordando que hay infinitas representaciones en variable de estado y todas son equivalentes, ¿sí? La elección de variable de fase es una elección en particular que me facilita bastante el análisis, ¿sí? Pero no es obligatorio, digamos, a veces hay elecciones que representan mejor el sistema. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que, por definición, x1 punto es x2. Acá ya tenemos una de las dos ecuaciones, ¿sí? Y x2 punto, entonces, esa g, que sería x2 punto, por la asignación que hice, es x2 puntos. A veces cuesta, hay que ponerle ahí una pausita. Entonces, eso tiene, esta sería la F1 y esta sería la F2. Tiene un campo vectorial asociado que es x2 y g de x1, x2. Entonces, si sacamos la divergencia, ¿sí? Como la derivada parcial de esto es 1, la divergencia, si mal no recuerdo, era gradiente de f, era de f respecto de x1 más parcial de f1 respecto de x1, f2 respecto de x2, si mal no recuerdo, esa era la definición de divergencia. Pero como acá esto es f1 respecto de x1, no estoy haciendo cualquier cosa, no me la acuerdo exactamente, pero bueno, podemos plantear que la divergencia sería la derivada parcial de g de x1, x2 respecto de x2.
sea, la divergencia se reduce a una variable. Entonces, estudiando el campo vectorial, esto se puede hacer con la orden Weaver, se puede hacer en GeoGebra también, dado una ecuación me hace el campo vectorial. Por ejemplo, viendo la divergencia yo puedo saber ciertas cosas. Por ejemplo, si la divergencia es siempre para afuera, quiere decir que si estoy analizando un equilibrio, todas las soluciones se alejan, puedo decir que es inestable. En este caso, las soluciones se acercan, puedo decir que es estable. Y si la divergencia tiene esta pinta así, o sea, van como dando vuelta, puedo decir que este le podemos llamar, vamos a ver después, asintóticamente estable, este sería inestable, y este sería estable a secas. O sea que la energía se mantiene constante, esto es como que es un sistema conservativo, digamos, ¿sí? ¿Está bien? O sea, su divergencia es nula, básicamente. Acá es positiva, acá es negativa y acá es nula. Después hablaremos del rotacional, digamos. También a veces es muy útil trabajar con coordenadas polares, ¿sí? En el plano de fase podemos hacer la transformación x1, o sea, r coseno de tita, x2, r seno de tita, ya tenemos x1, pasamos coordenada rectangular polar, digamos, tenemos x1, valor de x2, tenemos definido unívocamente un radio r y un ángulo tita, o sea, ¿sí? Por Pitágoras, r cuadrado es x1 más x2 al cuadrado, y phi, por ejemplo, le puse phi, no sé por qué le puse tita ahí, pero phi, ¿sí? Es el arco tangente de x2 sobre x1, Pitágoras básico. Si hiciéramos la derivada, la r punto, o sea, la derivada del radio, es decir, quiero saber si el sistema se aleja o se acerca, es 1 sobre r, x1, x1 punto, más x2, x2 punto, y la derivada del ángulo respecto del tiempo es 1 sobre r cuadrado por x1, x1, x2 punto, menos x2, x1 punto. Por ejemplo, si quisiéramos analizar un sistema de este tipo, x1 punto es menos x1 sobre 1 menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado, x2 punto es menos x2 por 1 menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado, vemos que acá me está apareciendo el radio, ¿sí? Voy a hacer una pequeña pausita y ya retomo en un segundito. Aguántenme, bueno, no me tienen que esperar nada porque voy a pausar. O sea, esa forma que tiene nos induce a pensar que en coordenadas polares esas ecuaciones se van a ver bastante simplificadas. Ese sistema tiene un punto de equilibrio en el origen, cuando x1 y x2 son 0, y también tiene un punto de equilibrio sobre el círculo unitario, cuando x1 cuadrado más x2 cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Si analizamos esto, tenemos, esto tiene que ser 0, y esto tiene que ser 0. Si esto es 0 y esto es 0, es 0. Y si esto es 0, y fíjese que para que esto sea 0, se lo podemos poner como 1 menos x1 cuadrado más x2 cuadrado, ese paréntesis, que lo vamos a poner en forma de corsete, esto lo podemos poner así, y acá es lo mismo. O sea que tiene que darse que, para que esto sea 0, x1 cuadrado más x2 cuadrado tiene que ser 1, o sea que eso es la representación en el plano de fase de un círculo de radio unitario. ¿Sí? Entonces, pasando a coordenadas polares, me queda que r punto es 1 sobre r por menos x1 cuadrado por 1 menos r cuadrado más x2 cuadrado por 1 menos r cuadrado también, que lo podemos simplificar un poco, ¿sí? Entonces me queda 1 sobre r, sacamos factor común, x1 cuadrado, 1 menos r cuadrado, me queda, y me vuelve a quedar acá r. O sea que esto es menos r por 1 menos r cuadrado, y vemos que
digamos, se me simplificó la ecuación en el sentido de cómo evoluciona el radio, porque yo qué quiero saber. No voy a hacer el análisis del ángulo, yo quiero saber, digamos, tengo el equilibrio aquí, lo voy a dibujar como polo, pero y tengo un equilibrio aquí. Y yo quiero saber qué pasa con el sistema. Acá tengo un continuo de equilibrio. Tengo un equilibrio aquí y todo esto, ¿no es cierto? Quiero saber qué pasa con el sistema si es estable o inestable. O sea, si es inestable, significaría que el radio, la derivada del radio sería positiva, o sea que el radio tendería a infinito, y si es estable, significaría que el radio tiende a cero, independientemente del ángulo, ¿sí? O sea, si dibujo esa función, es negativa. La función que habíamos puesto, esa menos r por 1 menos r cuadrado, la podemos dibujar aquí, para r positivo, claramente, ¿no? Porque el radio no puede ser negativo, ¿sí? Entonces podemos ver que es negativa para r entre 0 y 1, nula justo para r igual a 1, acá es nula, o sea, estos son los equilibrios, ¿sí? Para radio 0, el origen, y radio 1 es el círculo unitario, aquí es negativa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que toda solución que empiece acá, dentro de ese radio, toda solución que empiece por aquí va a terminar en el origen, ¿sí? Y toda solución que empiece afuera se va a ir al infinito. O sea que ya puedo determinar, digamos, en cierto modo, la estabilidad de los equilibrios de ese sistema con un análisis relativamente fácil en coordenadas polares, ¿sí? Aquí está dibujado x1, x2. ¿Qué pasa? Está dibujado, si están dentro del círculo unitario, pues vemos que tienden a cero, tanto x1 como x2, y acá tenemos el plano de fase, que arranca de por aquí, y se va al origen, y con condiciones iniciales fuera del círculo unitario, vemos que el sistema diverge, ¿sí? O sea, el plano de estado me está diciendo que el plano de fase que se va hacia afuera, sale algo de radio mayor que 1, acá estaría, digamos, el círculo unitario estaría por acá, sería, a ver, 0,1,